Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Shaira, para quienes no me conocen y para los que ya me conocen, bienvenidos una vez más a este espacio. Como ya se pudieron dar cuenta, el día de hoy vamos a hablar acerca de esas cosas que yo empecé a hacer cuando dejé de ser testigo de Jehová. Me parece interesante conversar sobre esto de cómo ha cambiado mi vida, así que vamos a empezar. Seguro recordarán ese video que publiqué hace unas semanas en el cual les hablé acerca de esas cosas que dejé de hacer al dejar de ser testigo de Jehová. Pues este video es como la contraparte, las cosas que empecé a hacer después de dejar de ser testigo de Jehová. Y me parece muy interesante porque cuando tienes la libertad de hacer otras cosas que a lo mejor te decían que no debías hacer, que parecían cosas negativas, pero que tú no lo viste así o no lo ves así, o el resto de la sociedad no lo ve así, pues tú haces descubrimientos maravillosos de una sociedad que está ahí. Así que por eso me gustaría compartir con ustedes estas cosas que yo empecé a hacer para mí, para mi vida, para mi crecimiento personal, luego de dejar de ser testigo de Jehová. Aquí se las traigo. Lo número uno, yo creo que tiene que ser el hecho de que yo empecé a pensar por mí misma. Y si ya ustedes han visto otros de mis videos, seguro se han dado cuenta de cómo yo recalco, porque me parece muy importante el hecho de que los testigos de Jehová, muchas veces la organización está impidiendo, haciendo afirmaciones que impiden a muchas personas tomar decisiones por sí mismos. Siempre están como trabajándoles mentalmente el asunto de la culpa, de lo que debería ser un verdadero cristiano y cosas así. Incluso han llegado a afirmar que no deberían de tener ningún tipo de cuestionamiento acerca de su organización ni quienes la dirigen. Y pues las personas, no sé cómo es posible, pero lo siguen ciegamente, obviando así su propio pensamiento, su propio razonamiento, lo que su intelecto les dice, lo bloquean totalmente por seguir a esta organización. Pues lo que yo empecé a hacer es a darle rienda suelta a mis propios pensamientos. Empecé a pensar, a razonar, a tomar decisiones basadas en mi razonamiento y no en lo que escuché que dice la organización que debería o no debería de hacer. O no simplemente tomar decisiones luego de haberle consultado a nadie, sino que simplemente utilizando mi cerebro que está ahí puesto, pues yo puedo tomar decisiones sobre mi vida y liberarme de la carga, de la culpa, de hacer algo que no vaya de acuerdo a lo que yo aprendí en la organización. Otra de las cosas que hice fue que empecé a ver el amor con otros ojos. A mí me habían enseñado durante todos esos años, desde que yo fui testigo de Jehová, que el amor de Dios era un amor muy grande, sin embargo, era un amor que yo no me merecía. Y yo empecé a ver el amor que una persona puede recibir como algo merecido. ¿Por qué no? Si tenemos alrededor de nosotros personas que nos aman, personas que nos quieren, es por algo. ¿Será porque son personas que nos conocen bien? ¿Será porque esa persona ve qué calidad de personas somos nosotros? Siempre hay una razón por la que nosotros podemos recibir el amor de alguien más. No puede ser que no merezcamos el amor. Sí, el ser humano es capaz de merecer el amor de alguien más. Así que cuando te venden, te hablan de un Dios que te da las cosas de manera inmerecida, es como si no tuvieras ningún valor como ser humano. Muchas veces también escuché que se nos llamaba en la congregación y muchas de sus publicaciones que se nos llamaba esclavos que no servimos para nada. Y eso no se corresponde a lo que diría un Dios de amor, en realidad. Así que desde que yo empecé a aceptar que esa molestia que yo tenía con respecto a cómo me describían el amor de Dios, desde que yo empecé a aceptar que esa molestia era justificada, porque realmente no podía ser que yo era
merecedora del amor de Dios. Pues entonces yo empecé como a respirar, a sentirme muchísimo mejor. Mejoraron mis relaciones interpersonales, mejoró mi espiritualidad, la que yo poseo y solo yo soy dueña de ella, y mejoró mi vida en sentido general al yo tener otro punto de vista sobre lo que es el amor. Otra de las cosas que yo hice, y lo hice de manera inmediata, de hecho ya lo estaba empezando a hacer antes de dejar de ser testigo de Jehová, fue darle prioridad a las personas y no a una organización. Ya hemos visto, y yo se los he demostrado a ustedes en diferentes videos, como los testigos de Jehová dicen y promueven que para ellos lo más importante es cómo ellos sirven a esa organización. Ellos lo disfrazan diciendo que es hacer la voluntad de Dios, pero se trata de hacer la voluntad de Dios bajo las enseñanzas de esa organización. Así que cuando yo hice a un lado esa organización, pues yo empecé a darle prioridad en mi vida a otras cosas, a las personas principalmente. Esas personas que estaban a mi alrededor y que, según las enseñanzas de los testigos de Jehová, ni siquiera la familia es mucho más importante que ellos, que esa fe que ellos enseñan. Pues cuando yo dejé eso atrás, empecé a darme cuenta de qué bonita y qué maravillosa es la vida centrándose en la familia. Y por supuesto ahora también que yo tengo mi propia familia, para mí no hay nada más sagrado, ni hay nada que pueda interferir entre el tiempo que yo le dedico a mi familia, porque eso para mí es una prioridad. Los días de familia son días de familia y el tiempo que se le dedica a los hijos nunca es demasiado. Sin embargo, dentro de los testigos de Jehová sí es un tiempo muy limitado. Yo misma fui una niña que no sentí que yo tuviera ningún tipo de prioridad en mi casa, ni tampoco el tiempo que se me dedicaba a mí en diferentes momentos de mi vida, no solo en la niñez, sino también en la adolescencia. Eso no es una prioridad. Eso es algo que se deja a segundo plano. Incluso ellos eso lo repiten hasta cuando cantan, que lo más importante es ese servicio, que ellos creen que es un servicio a Jehová, pero no, es un servicio a la organización. Así que yo empecé a darle prioridad a mi familia. De por sí la idea de dejar de lado a un hijo simplemente porque por una razón o por otra dejó de ser testigo de Jehová y darle prioridad a esa organización, a mí me pareció siempre que era una cosa como aberrante. Así que por eso fue una de las primeras cosas que yo empecé a practicar activamente, darle prioridad a quienes de verdad lo merecen. Otra de las cosas que hice fue que yo empecé a integrarme activamente en la sociedad. Esta sociedad a la que cada uno de nosotros pertenecemos es una sociedad que nos da muchas cosas. Así que yo entiendo que nosotros debemos de retribuirles. Yo empecé a hacer cosas que, según para los testigos de Jehová, están incorrectas o directamente prohibidas. Como por ejemplo, yo, al dejar de ser testigo de Jehová, decidí ejercer por primera vez mi derecho al voto. Ya lo hice, me sentí muy bien, me sentí que estaba contribuyendo en algo a mi sociedad. Aparte de eso, cuando hay un evento, por ejemplo, aquí donde yo vivo, a veces hay eventos que son como del pueblo. Yo voy a esos eventos, los apoyo. Si tiene que ver no sé, con los agricultores y es un evento familiar, yo asisto. Si es una feria, yo asisto a todas esas cosas que me involucran con mi sociedad. Tomo participación en las votaciones de las juntas de vecinos. Si un vecino me invita a compartir algo de una fiesta que está haciendo, ¿por qué no? Yo me integro también o les invito también. Participo en la decoración del vecindario, de las fiestas. Hago todas esas cosas que me hacen formar parte activa de esta sociedad, señores, porque el ser humano es un individuo que está hecho para vivir en sociedad. Y no está mal involucrarte con las actividades, con todas las cosas que tienen que ver con esta sociedad en la que estás viviendo. Al contrario, te sientes más útil, te sientes más querido, sientes que estás haciendo algo bueno, sientes una mejor relación, un mejor ambiente, un mayor nivel de compromiso con
todo lo que te rodea. Así que para mí fue muy importante yo empezar a de verdad formar parte de una sociedad. Otra de las cosas que yo empecé a hacer es que al empezar a compartir con otras personas, que de hecho yo me hice incluso, recuerdo en esa época, una lista de todas las cosas que yo debía mejorar para tener mejores y más saludables relaciones interpersonales, fue que yo lo primero empecé a aceptar que las personas podían ser diferentes a mí, podían pensar distinto a mí y aún así ser merecedores de mi cariño y de todo mi respeto. Sin importar que esa persona practicara otra religión, que perteneciera activamente a un partido político, que sea una persona que le gustara competir, que sea una persona que viva su vida de alguna otra manera diferente a la mía, pues esto yo empecé a dejar atrás esos prejuicios que aprendí y a darle a las personas el valor que se merecen en mi vida. Si una persona actúa bien conmigo, si quiere ser mi amigo, si es una persona que me da consejos útiles, que me agrada su compañía y que me gusta compartir cosas en común con esa persona, pues ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser esa persona mi amigo o mi amiga? Pues yo empecé a dejar atrás todas esas cosas que me impedían abrirme a otras personas que me aporten nuevas maneras de pensar, que me ayuden, que yo saque algún tipo de beneficio de cómo ellos piensan, escuche cosas diferentes en esta vida, señores, porque al final de cuentas no somos iguales todos. Cada cabeza, cada persona es un ente pensante y me di cuenta de que dentro de los testigos de Jehová todos deben de tener como un pensamiento muy sistemático, muy igual. Y sin embargo, esa no es la realidad. Afuera hay muchas personas muy interesantes, muchas personas muy maravillosas. Y cuando te empiezas a relacionar con esas personas sin sentirte culpable, pues empiezas a disfrutar de verdaderas amistades. Porque las verdaderas amistades no son condicionadas, no son esas amistades que te dicen, seré tu amigo siempre y cuando continúes pensando exactamente lo mismo que yo. Señores, eso no es amistad, eso no es cariño de verdad. Así que cuando yo hice a un lado esas creencias y yo empecé a ver a las personas como individuos y a de verdad demostrar interés en querer conocerles, pues eso me ha abierto a mí muchas puertas. He conocido gente muy maravillosa que todavía siguen en mi vida y también aprendí a hacer a un lado a esas personas que me ofrecían un tipo de amistad no genuina. Aprendí también a identificarlo. Así que al final, pues mejoró totalmente mis relaciones interpersonales, lo cual era mi meta. También empecé a aceptar que las creencias de las demás personas también son buenas y válidas si funcionan en su vida y que no es cierto que porque una persona crea algo, es algo automáticamente que yo voy a empezar a creer y a practicar. No, si yo no lo decido, si yo no lo quiero, no tengo que hacerlo, pero sí puedo vivir en armonía, rodeada de personas que opinan diferente a mí. Eso es completamente posible y no me hace a mí o no hace a esa persona mucho más digna que la otra, sino que eso fomenta el respeto que yo entiendo que como seres humanos todos deberíamos tener unos con los otros. Así que entiendo que de eso se trata realmente, pues a tener una amistad con alguien. Pues señores, una vez más, estas no son todas las cosas que yo empecé a practicar para mejorar mi vida, para curarme, para ayudarme a sanar, luego de haber pertenecido por tanto tiempo a esa organización y haber estado manipulada mentalmente tanto tiempo. Eso no fue todo, pero sí estas son cosas que considero muy importantes y por eso quise compartirla con ustedes. Me gustaría que si más personas tienen cosas que compartir o algo importante que quizá yo haya mencionado en otro video y esta vez se me escapó, por favor escríbanmelo debajo o a mi correo de contacto que siempre está al final de cada video. Yo les doy las gracias por haberme acompañado y nos vemos en la siguiente. Bye.